quiero que podamos en esta mañana estar atentos a lo que el Señor quiera decirnos. ¿Sabe qué? Es habitual la forma en cómo Dios siempre me da una palabra, siempre me desarma lo que yo hago y me da lo que Él quiere. No es que esté malo lo que uno hace o lo que uno quiera entregar, pero cuando Dios quiere hablar, uno tiene que estar dispuesto a decir ok, que se haga como tú quieras y no como yo quiera. Amén. El otro día en un autobús, ¿te acuerdas que íbamos en auto, creo? Y detrás de un autobús decía que no sea mi manera sino la tuya, Dios, decía, detrás de... Y ese tiene que ser un lema a nuestra vida, siempre, porque cuando Dios quiere hacer algo, Él tiene que tomar la iniciativa, Él tiene que tomar el control. ¿Amén? Y bueno, anoche había preparado algo, que probablemente otro día lo compartiré, pero en un momento decía, Señor, habla, está bien, dime algo, lo que sea. Y empecé como en mi interior a clamar, a orar, y en ese momento comencé a recibir esta palabra: tomen su cruz, tomen su cruz. Y no dejaba, y luego esa expresión comenzó a salir por mi boca: tomen su cruz, tomen su cruz. Y estuve un montón de rato repitiendo eso: tomen su cruz, tomen su cruz, tomen su cruz. Y fue un momento en que yo entendí que Dios quería decir algo. Y entonces, reiteradamente, eso fue lo que el Señor anoche comenzó a hablarme: tomen su cruz, tomen su cruz. Y luego siguió: van a suceder muchas cosas, pero tomen su cruz. Y fue reiterativo: tomen su cruz, tomen su cruz. Y cuando el Espíritu de Dios comienza a hablar, uno tiene que solamente escuchar y en lo posible uno pueda retener lo que Dios está diciendo. Entonces Él comenzó a decir: van a suceder muchas cosas, pero tomen su cruz. Y siguió: la cruz es asumir el precio, la cruz es asumir el peso, la cruz es asumir la responsabilidad, la cruz es asumir la muerte, la cruz es asumir el cumplimiento en obediencia del plan de Dios. Se lo voy a repetir para los hermanos que anotan. La cruz es asumir el precio, la cruz es asumir el peso, la cruz es asumir la responsabilidad, la cruz es asumir la muerte, la cruz es asumir el cumplimiento en obediencia del plan de Dios, es decir, no nuestro plan. ¿Sabe qué? La gran mayoría de nosotros, yo creo que decir prácticamente todos esperamos ¿qué cosas? Siempre reconocimiento. Siempre esperamos que alguien reconozca lo que nosotros hacemos. Siempre queremos que alguien no que nos aplauda necesariamente, pero se entiende que lo que esperamos siempre es un aplauso. ¿Sí o no? Que alguien nos diga que lo que estamos haciendo está bien, que el trabajo que hicimos esperamos un 7. Las maquetas de la profesora de arte que decía Joaquín el otro día, termino una y me pide otra nomás. ¿Y qué esperas al recibir, verdad? Al terminar el trabajo, que te pongan un 7, ¿cierto? Todos esperamos que alguien nos reconozca lo que hacemos. Todos esperamos un aplauso, todos esperamos una promoción, todos esperamos un ascenso, ¿sí o no? Que nos pongan, que nos digan, que nos asignen, todos esperamos a veces fama, que la gente nos conozca, que sepa
que somos buenos para algo. Muchas veces, y en esta generación de redes activas sociales, esperan likes, esperan corazones, esperan muchas visualizaciones, unos para, ¿cómo se dice?, para ganar dinero con esas cosas, y otros simplemente para ser conocidos. Pero todos buscamos reconocimiento. ¿Y por qué buscamos un reconocimiento? Porque tenemos un serio problema interior, es un problema de ego. Así de simple. Cuando yo baso mi vida en buscar solo reconocimiento, aplauso, promoción y fama, es que tengo un problema de ego. Y si tengo un problema de ego, es que tengo mi carne bien viva, ¿sí o no? Y es que tengo un tema muy grande, un problema de vanagloria. Porque quiero que me vean, quiero que me aplaudan, quiero, ¿verdad?, hinchar mi corazón de lo que realmente estoy anhelando, el reconocimiento de los hombres. Pero ¿sabes qué? Jesús nos dejó claro que esa no es la forma en que Él espera que sus hijos vivan. Porque, mi amado, la Biblia nos dice que Jesús aprendió obediencia y se sometió al Padre. Jesús aprendiendo obediencia, no que era obediente, no que era perfecto, no que era el Hijo de Dios, pero la Biblia nos expresa que Él aprendió obediencia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que Él se hizo hombre, realmente Él vivió como nosotros, experimentó absolutamente todas las emociones que nosotros experimentamos, todas, y ya lo hemos dicho en alguna oportunidad. Fue traicionado, se burlaron, lo dejaron solo, fue comprendido, etc. Él experimentó la traición, Él experimentó el dolor, Él experimentó la soledad, Él experimentó absolutamente todas esas emociones y esos estados anímicos que tú y yo hemos experimentado. Por lo tanto, ganas de desobedecer, claro que tuvo, pero Él fue claro cuando le dijo: Padre, que no se haga como yo, sino como tú quieras, que se haga tu voluntad en mí. Amén. ¿Están conmigo? Entonces, hemos sido convencidos por este mundo de que la vida en Dios es igual, de que vamos a recibir reconocimiento por todo lo que hacemos en el reino de Dios. Y el reconocimiento no es al principio, nunca será al principio, siempre es al final. Siempre es al final. Porque si tú ves y analizas la vida de Jesús, el reconocimiento que Él tuvo y la gloria que Él tuvo fue al final. Porque su vida, aunque no se conoce mucho de lo que Él hizo antes de los 30 años, pero dice la Biblia, lo único que expresa es que Él fue creciendo como un joven, como un hombre, fue creciendo en sabiduría, en gracia, y también dice que, si no me equivoco, en algún momento, en estatura creo que también decía. Entonces, solo eso se cuenta. ¿Por qué? Porque Él entra a ser un personaje público cuando se bautiza, le dice a Juan Bautista que lo bautice, y entonces ahí comienza públicamente su trabajo en la tierra. Antes Él vivió como cualquier persona,
en el anonimato. Pero ahora se hace público el respaldo de Dios en su vida. Y él parte, mi hermano, exitosamente haciendo cosas tremendas. O sea, cualquiera de nosotros que es llamado por Dios, que ha sido llamado por Dios, que sabe que tiene un propósito en Dios, cualquiera de nosotros quisiera manifestar al instante que Dios nos llama ese poder y ese respaldo del cielo en su vida. Comenzó, dice la Biblia, que él comienza su ministerio. Primero se mandó un ayuno de 40 días. Un ayuno completo, total, de 40 días. Y en medio de esa consagración, de esa búsqueda, de esa preparación espiritual en la presencia de Dios, la Biblia dice que viene el diablo y lo tienta. Entonces, no te sorprendas cuando intentas hacer todo lo mejor correctamente posible y te estás consagrando a Dios. No te sorprendas de que aparezca el enemigo. No te sorprendas de que viene algo en contra a tratar de que no termines lo que Dios te comendó hacer. Y luego vemos que vence el tentador y a la tentación misma, y entonces dice que él comienza su ministerio y comienza a predicar. Y cualquier predicador quisiera la atención que Jesús comenzó a tener desde el primer día. Las multitudes lo seguían. La gente caminaba y caminaba kilómetros para escucharlo hablar. Comenzó a sanar, habían señales, evidencias, sanaba enfermos, liberaba endemoniados, restauraba a la gente y les hablaba una palabra tan profunda, tan tremenda para las personas que estaban hambrientas y sedientas en su espíritu, que buscaban las instancias para escuchar. A cualquier pastor o a cualquier predicador o a cualquier persona que comienza a hablar de Dios, a otros quiere que lo escuchen, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos de los que estamos aquí, los que realmente hemos estado en nuestra vida dedicados a hablarle a otros de Dios? ¿Qué es lo que uno espera? Que las personas te escuchen. ¿Y qué es lo que uno anhela? Que la gente siga a Dios. Y Jesús tuvo todo el respaldo, ¿verdad?, de Dios. Y tú y yo también lo tenemos. ¿Puede creer eso o no? Yo tengo el respaldo de Dios. Díganlo fuertemente ustedes. Yo tengo el respaldo de Dios. Porque Él me llamó. ¿Estás seguro que Dios te ha llamado? Entonces díganlo fuerte. Yo tengo el respaldo de Dios porque Él me llamó. Entonces, si tienes el respaldo de Dios, ¿por qué esperamos el reconocimiento de los hombres? Porque tenemos un problema de ego. Porque queremos aplausos. Y eso no va con la vida que Dios quiere que tengamos. ¿Está conmigo, mi hermano? Tú te das cuenta, mi hermano, que el mundo así lo hace. Y Jesús dijo: mi reino no es de este mundo y ustedes no son de aquí. Ustedes están aquí, pero no son de aquí. Y cuando Jesús ora al Padre en Juan capítulo 17, Él le dice: yo no te pido que los saques del mundo, porque de que nos puede sacar del mundo nos puede sacar, y de que nos va a sacar, nos va a sacar. Amén. Sino que los guardes del mal. Esa fue la oración de Jesús. Yo los he cuidado, a los que me diste los tengo acá, y los que vendrán y creerán en mí, los mantendré, los cuidaré. Estoy parafraseando esa oración. Pero no te estoy pidiendo que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Es decir, Él está consciente, y tú y yo debemos estar conscientes que estamos en un mundo del cual no somos pertenecientes. Porque aquel que cree en Cristo no camina como el mundo camina. Si tú te desempeñas bien en tu trabajo, es muy probable que te den más responsabilidad, que te den un bono. Otros quizás los asciendan, otros quizás
no sé, se puede ganar un premio, ¿sí o no? Si eres, no sé, si has hecho un trabajo con mucho esfuerzo, cuando terminas, ¿qué es lo que espera? Que alguien diga, oh, te pasaste lo que hiciste, genial, qué tremendo, ¿cierto? Siempre esperamos eso. Está bien que suceda, no estoy negando que suceda, pero estoy poniendo en evidencia que muchas veces nuestro corazón espera aplausos cuando no es el tiempo de los aplausos. Esperamos reconocimiento cuando aún no es el tiempo del reconocimiento. Y es porque tenemos un problema dentro del corazón. Queremos que nos reconozcan porque hay carencias dentro de nosotros. Queremos fama, pero usted se ha dado cuenta que los que logran la fama, alcanzan el dinero y alcanzan el éxito que esperaban, terminan drogados, terminan pervertidos, terminan metidos en el ocultismo. Prácticamente, no todos, pero la gran cantidad de los artistas terminan haciendo un pacto ocultista por el éxito que esperan tener. Muchos de ellos fueron cristianos que tocaban en el altar, hijos de pastores que cambiaron la gloria de Dios por la fama de este mundo. Y le menciono gente como Elvis Presley, le menciono cantantes extraordinarias como Whitney Houston, que fueron sacados y seducidos por el enemigo del altar. Y esta última, otra chica, hay muchos, algunos ya están volviendo al Señor. Y cada vez más, si usted lee cosas de espectáculos, hay muchos que están reconociendo que estaban vacíos porque procuraron ganar lo que solo este mundo puede darte: aplausos, pero no sustancia, aplausos, pero no verdad, aplausos, pero no libertad. ¿Me sigue, mi amado? Amén. Y muchos están viniendo y reconociendo que Jesús cambió sus vidas. Actores famosos, cantantes. Y usted sabe lo que acontece cuando ellos empiezan a confesar a Jesús. El problema mediático es impresionante, los chismes y todo lo que se inventa para empañar la decisión que ellos comenzaron a tomar. ¿Me sigue? Amén. Entonces, mis amados, cuando el Señor nos dice tomen su cruz, y vayan conmigo para que no crean que es algo mío, Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, verso 24. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida en este mundo, la perderá en este mundo. Eso es lo que está diciendo. Y todo el que pierda su vida en este mundo por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y Jesús se lo dijo bien claro a sus discípulos: si ustedes quieren venir en pos de mí, hay un requisito importante: tienen que negarse. Y la negación no es vivir enclaustrados, no es vivir lejos del mundo, es vivir en este mundo, pero no como vive el mundo. Es vivir acá, pero no pensando como ellos piensan, pensando como Dios piensa. Me siga, mi amado. Y dice:
tiene que negarse a sí mismo y tome su cruz y sígame. La cruz es asumir el precio que muchas veces vamos a tener que pagar por causa de decir que amamos a Jesús. Es un precio que muchas veces es duro y es difícil de pagar, porque muchos te van a rechazar, muchos, mis amados, se van a burlar de ti. Pero ¿sabes qué? En vez de esperar el reconocimiento de la gente, tú debes esperar el reconocimiento de Dios. Que se burlen, que se rían, que te dejen solo. Ahí está el precio que se paga. Niégate a ti mismo. Puedes seguir viviendo tu vida, pero cuando te das cuenta que hay momentos en que tienes que decidir por Dios. ¿Sabe qué, mi amado? Está bien decidir, yo quiero seguir a Cristo, pero todos los días yo debo seguir a Cristo y decidir seguir a Cristo. Todos los días yo debo negarme en alguna cosa, porque mucha gente quiere tener siempre la razón. Usted ha tenido problemas, sobre todo las parejas cuando pelean. ¿Y por qué no se acaban los problemas? Porque solo esperan tener la razón. Uno quiere ganar y decir quién tiene la razón. ¿Sabe qué, mi hermano? Eso es vivir como el mundo. Porque cuando yo vivo para Dios, yo no busco tener la razón. Yo busco extender perdón, tener misericordia, tener compasión, controlar mi ira, perdonar. ¿Me estoy dando a entender? Eso es negarse a sí mismo. Eso es tomar la cruz, es asumir el peso de la vida de Cristo en mí. Es asumir la responsabilidad de que yo represento a alguien que me llamó, que me miró en mi bajeza, me miró y me alcanzó. Es asumir la responsabilidad que yo soy su hijo. Cuando somos chicos no nos damos cuenta, pero cuando vamos creciendo en nuestra vida, mis amados, uno sabe que lo que hace va a perjudicar a sus papás. Que los papás, sobre todo cuando tú eres un adolescente o un preadolescente, tú sabes que al final tus papás van a tener que poner la cara por ti. En el colegio, sobre todo, si faltas, te tienen que ir a justificar. Si te sacaste mala nota, vas a tener que ir a entrevista. Si te portaste mal, van a llamar al apoderado. Y por eso cuando vamos creciendo no queremos decirle a los papás lo que hacemos. ¿Por qué? Porque sabemos que ellos van a enterarse y ellos van a recibir todo el problema. Y van a tener que poner la cara por mí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, cuando vamos creciendo, nos vamos haciendo más conscientes de los responsables que tenemos que ser en la vida. ¿Me dice amén? Amén. La cruz es asumir responsabilidad de quién soy y del llamado que he recibido. ¿Sabe qué? Hay veces en que uno puede enojarse, molestarse, inclusive ofenderse, sentirse mal, pero sabe, yo tengo que recordar quién me llamó. ¿Quién me llamó a mí? El que me perdonó primero, el que me amó primero, el que no miró mi condición, me llamó, me perdonó, me limpió y me dio nueva vida. Si ese me llamó y si ese maravilloso Jesús me asignó una misión, yo no puedo comportarme menos que eso. La cruz es asumir la muerte. ¿Qué muerte? La muerte del ego, la muerte del yo, la muerte
de anhelar el reconocimiento siempre. ¿Sabes qué, mi amado? Tú tienes que estar tan convencido de quién te llamó, de que si le hablas a uno, le hablas a tres, o estás en una plataforma donde hay miles de personas, donde puedas compartir de Dios, en cualquiera de esos panoramas, en cualquiera de esas circunstancias, tú sabes y tienes la convicción de que estás haciendo lo que Dios te dijo que hiciera. Eso es suficiente. Te den las gracias o no, da lo mismo. Te reconozcan o no, eso no es lo importante. Porque si estás viviendo por eso, estás viviendo en la carne. ¿Me sigue, amado? ¿Me sigue, mi amado? Porque aquí está diciendo, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Hay otra versión que decía, ¿de qué sirve que ganes o recibas todo lo que quieras? Dice otra versión, todo lo que esperas, pero pierdes tu alma. Entonces, mis amados, tenemos que replantearnos y mirar el corazón, cómo lo tenemos. Si tú estás seguro que estás caminando en Dios y en su voluntad, o por lo menos buscando hacer lo que Dios te pide, amén, gloria a Dios. Y a veces alguien va a reconocer lo que tú haces bien y siéntete contento por eso, pero no esperes que todo el mundo lo haga, porque a veces no va a ser así, y Dios permite que no sea así, porque Él pesa nuestros corazones, Él examina nuestro interior y prueba los más íntimos pensamientos que hay en nosotros. ¿Está conmigo, mi hermano? ¿Y sabe qué? Cuando no recibimos reconocimiento, tenemos que entender que no es algo personal. No es algo personal. No es que a ti, no es que tú eres la víctima aquí. Aquí no hay víctimas. Aquí hay gente que está siendo transformada. Necesitamos el carácter de Cristo. ¿Y cuál es el carácter de Cristo? El carácter de Cristo es la templanza, es la humildad, es la bondad, es la paz, es la mansedumbre. Para caminar y enfrentar la vida y la oposición que vamos a tener en este mundo, mis amados. Él dijo que no nos iba a abandonar y hasta ahora no lo ha hecho. ¿Cuántos pueden decir? Él no me ha abandonado. Él no me ha dejado solo. Otros se fueron, otros me abandonaron. ¿Sabe qué? Anoche, antes de acostarme, justo escuché a un predicador, un pastor, y me llamó mucho la atención porque él dijo que cuando él era muy joven, con toda esa cuando uno es joven tiene esa pasión y esa fuerza, ¿cierto?, para seguir a Dios, y él dice que él leyó el libro del ayuno del hermano G.G. Ávila, y cuando lo leyó quedó impactado. Entonces él dijo, yo tengo que entrar en ayuno. Tenía como 19, 20 años. Tengo que entrar en ayuno, y no, porque para entrar en un ayuno de 40 días uno tiene que separarse esos 40 días. Uno no puede seguir haciendo muchas cosas porque no da físicamente. Y dice que él se puso de acuerdo con un amigo y le dijo a su amigo, al que lo acompañaba a todas, dijo, vamos a entrar en este ayuno. Y el pastor de su iglesia le dijo, mira, en el tercer piso de la iglesia hay una habitación que se puede usar para que ustedes ayunen. Ya, todo bien, todo calculado, dijo. Y él decía, y yo le pedí a mi amigo que entrara en ayuno y nosotros llegamos a un acuerdo. ¿Y cuál era el acuerdo? De aquí no salimos hasta, aunque nos muramos en el camino. ¿Sí? ¿Pero por qué dijo? ¿Por qué le pedí a mi amigo? Y le dijo, este era el acuerdo. Si yo me muero, tú
tú vas a orar por mí para que yo resucite. Y si tú te mueres, yo voy a orar por ti para que el Señor te resucite. Pero de que hacemos el ayuno, hacemos el ayuno. ¿Y sabe qué? El amigo no pudo. Y como en el día 12, le dijo, no puedo más. Y lo dejó solo en el ayuno. Y lo dejó solo, era 12, quedaba más de la mitad del ayuno. Y él oraba, y dice que él oraba, pero oraba. Y es un hombre que Dios usa mucho en milagros y en sanidades. Y dice que él oraba, y bueno, y quedé solo, y ya aquí, Señor, si yo me muero, tú me resucitarás, pero de que termino el ayuno, termino. Y dice que ya, y él tuvo varios sueños y experiencias con Dios, y cuando él se sentía muy mal, dice que en un sueño él vio un ángel, y el ángel le dijo, come. Y en el sueño él comió, y él se recuperó, y logró aguantar los otros días que quedaban. La cosa es que él esperó, y él decía, no, ya va a terminar el día 40, y él estaba emocionado, pero lo que él más esperaba era que el Señor se manifestara, que Dios hiciera algo poderoso, que no sé, y no pasó nada. O sea, más que los sueños que tuvo, y más también la confrontación de la oscuridad en su contra, más que eso no pasó. Entonces, dice que cuando llega el día 40, él pone una silla, él se sienta en una silla, y él pone otra silla ahí. Y le dice, Señor Jesús, le dice, ya está terminando el día. Y yo me voy a sentar aquí, y yo espero que tú vengas y te sientes aquí y que me digas algo al final de mis 40 días de ayuno. Eso que le decía. Y él esperaba, y cuando faltaban pocos minutos para terminar el ayuno, dice que él comienza a ver una luz impresionante que entra a la habitación donde él estaba. Y él podía visualizar la silueta de Jesús. Y él es tan impactante que él cae de la potencia de la luz, pero de la santidad y del poder que emanaba la luz. Y él cae como rendido. Y él ve cuando ingresa el Señor. Y se sienta en la silla que él le había puesto. Y él le dice, levántate y siéntate. Y dice que él no quería hablar, no quería hacer nada, no quería ni moverse, porque tenía mucho temor, y la santidad que emanaba de él era tan fuerte que él se sentía el más vil pecador, y eso que había estado 40 días de ayuno. Y él le dice con mucha humildad, le dice, Señor, ¿por qué esperaste hasta esta hora? Yo te estuve esperando durante estos 40 días, se lo dice así. Y él le dice, me demoré. Él le dice, yo no me he ido. Y dice que ahí, bueno, hay otras cosas que pasan ahí, pero que él se da cuenta de que siempre esperamos algo espectacular, y muchas veces Dios trabajará en silencio en nuestro interior, y Él probará la humildad de nuestro corazón, la sencillez de nuestro espíritu, y que seamos como niños, que le creamos a Él. Entonces, cuando Él dice tomen su cruz, y cuando uno trabaja, mi hermano, hay veces en que nadie sabe el esfuerzo que cada uno de nosotros a lo mejor tiene que hacer día a día en su vida. Si tú le preguntas a lo mejor al hermano que está aquí al lado tuyo, a lo mejor si se preguntan de los que están aquí, los que están allá, tú no te imaginas que muchos de los que están aquí hacen un esfuerzo tremendo para estar día a día de pie. Algunos con enfermedad, otros con dolores físicos, otros con circunstancias adversas, otros con problemas de trabajo, con problemas familiares, pero siempre hay batallas que todos lidiamos.
Por lo tanto, eso mismo hace que muchas veces esperamos que otro reconozca lo que hago para sentirme mejor por causa de las cosas que yo vivo. Pero no tienes que esperar que otros te vean. Tienes que saber que Jesús está contigo y que Él nunca te ha dejado, nunca te ha abandonado y nunca lo hará. Pero Él espera que nos neguemos. Él espera que tomemos la cruz y que muera nuestro ego. Porque si estamos esperando reconocimiento de hombres, nunca vamos a estar viendo cuántas veces Dios ha reconocido lo que nosotros hemos hecho. ¿Me sigue, mi amado? Mira lo que dice la Escritura en Mateo 25. Mateo capítulo 25. Quiero que lea conmigo del verso 14. Todos conocemos esto. La parábola de los talentos. Y de partida, talentos no son los talentos que nosotros decimos. Talento era una porción de dinero, ¿ya? Para que usted cambie la mala enseñanza que nos han dado. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Y asimismo que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando, dice aquí, el que había recibido 5 talentos trajo otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, que tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, quiero que lo lea fuerte conmigo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y llegando también el que había recibido 2, le dijo: 2 talentos me entregaste, que tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo que tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Lo voy a dejar hasta ahí. ¿Se dan cuenta? ¿Cuándo viene el reconocimiento? Después de mucho tiempo. Al final, Dios te asigna algo, Dios te da algo, pero el reconocimiento viene al final. Lo que Dios está probando entre medio, ¿qué es lo que está probando? ¿Qué hacemos con eso que Él nos ha dado? ¿Qué hacemos? Ellos conocían a su Señor. Ellos sabían que era un hombre tremendo, que era un hombre exigente, pero también sabían que Él segaba donde no había sembrado. Es decir, había sobrenaturalidad en este Señor. Y que recogía donde no esparció, es decir, Él podía hacerlo todo, ese Señor. Y ellos, conociendo a su Señor, actuaron de acuerdo a lo que sabían que iba a ocurrir, porque sabían que el tiempo en que Él se demorara, ellos tenían que hacer algo, multiplicar lo que
que Dios les había dado. ¿Está conmigo, mi amado? Pero ese que recibió uno, y dice que Dios reparte según la capacidad. En este contexto es dinero. ¿A quién le da más? Al que sabe multiplicar esos muchos. ¿A quién le da un poquito menos? Al que sabe multiplicar ese poquito menos. Y al que igual apostó, el Señor igual apostó en ese uno y le dijo, ya te voy a dar uno, a ver si, ¿me entiendes? Pero ¿qué hizo el hombre? Se dejó llevar por sus emociones y por su racionalidad y dijo, ay, yo sé que tú eres muy duro y tuve miedo. ¿Qué significa eso? Miedo, la emoción. Se confundió, se enredó solo. Y dijo, bueno, se lo voy a guardar, total, después se lo devuelvo. ¿Sabe lo que espera de nosotros Dios? Que lo que nos da, lo multipliquemos. Siempre Dios esperará que lo que Él pone en tu mano lo multipliques. ¿Sabe qué? Yo sé, no sé, te voy a usar de ejemplo. Al Juaco, cuando era chiquitito, él tenía 6 años cuando comenzó con nosotros. 5 para 6. Cuando se fue mi hermano a Canadá, ¿cierto? ¿Se acuerdan? ¿Qué íbamos a hacer? Se nos desarmaba todo. Y entonces dijimos, bueno, lo vamos a poner a él. Y él sin saber nada, absolutamente nada de música. Lo pusimos ahí en la batería, me acuerdo. Y ni alcanzaba los pedales. Paradito se tocaba, como paradito, sentado, parado. Y el Señor comenzó a hacer algo en su vida. Y Él comenzó a tocar con nosotros, sin saber mucho, sin entender nada. Y fluía como si hubiese sabido toda la vida. Y fue creciendo. Y ahí fue fiel. Fue fiel en su niñez, en su sencillez, en la simpleza y no en la espectacularidad. Fue fiel a Dios. Y a lo mejor sin entenderlo. Y luego Dios hizo en él algo y le multiplicó el talento. Y Joaquín es de eso que el instrumento que tú le pongas le va a sacar un sonido. ¿Lo conozco o no lo conozco? Siempre algo, y luego la guitarra. Y si le pasas un bajo, también va a tocar un bajo. Y si le pasas el piano, también lo va a hacer. A veces no quiere, ese es el proceso, ¿sí? Pero ¿qué quiero decir? Que cuando tú eres fiel en lo poco, Dios te pone sobre mucho. Amén. Y ese debe ser tu lema. Si tú eres fiel en lo poco, eres fiel, has sido fiel en lo poco, y Dios te está poniendo sobre mucho. Está conmigo, mi amado. Dios es bueno. Amén. Yo quiero escuchar de Dios, bien y buen siervo fiel. Ese es el reconocimiento que tú y yo debemos esperar. Amén. ¿Sabes qué? Porque a veces, y por ejemplo, uno toma ejemplo de uno. No sé, bueno, a veces los papás nos equivocamos, ¿cierto? Y a veces no reconocemos cuando los hijos tienen un progreso. Y el hijo espera el reconocimiento de los papás. Y a veces los papás andan volando por otro lado, no sé, pensando en los dramas, en los problemas, y no reconocen. Y el hijo, claro, ¿verdad? Se duele, se siente. Y ahí es donde después el papá tiene que decir, chuta, perdón, sí, en realidad lo hiciste bien. Pero es porque está en formación, ¿cierto? Entonces, pero cuando hablamos de gente grande, de gente ya, ¿verdad? Cuando uno va creciendo y es joven, uno necesita la afirmación. Pero cuando ya uno es grande, ya ha caminado con Dios, no necesitas la afirmación. Necesitas convicción de que Dios está contigo. Y de que llegará el momento en que Él dirá, bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré.
No te compares con otros. No pretendas ser otros. Dios te hizo especial, particularmente distinto el uno al otro. Mira lo que dice Lucas. Ya estoy casi terminando. Dije casi. Lucas capítulo 17. En lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Lucas 17, capítulo 7, verso 7. Dice: ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? Estamos hablando de un siervo que tiene trabajadores. Dice: pase, siéntate a la mesa. ¿No le dices más bien: prepárame la cena? Cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. Esto estamos hablando, obviamente hoy las cosas quizás han cambiado, ¿cierto? Pero ni tanto, porque igual hay gente que sigue actuando así. Pero lo que el Señor está tratando de decirnos aquí, dice: ¿acaso da gracias, dice el verso 9, al siervo porque hizo lo que se le había mandado hacer? Pienso que no. Así que también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Aquí está hablando de reconocimiento. Aquí te lo está poniendo en balanza. Porque si tú eres un trabajador y haces exactamente lo que se te mandó a hacer, no estás haciendo nada que merezca reconocimiento. Y a lo mejor usted me dirá: ay, qué dura, pastora, qué dura. ¿Dónde está el amor de Dios? Pero la vida es así. Si se te asigna un trabajo, lo haces. Y te dirán: ok, aquí está, gracias por el trámite, pero es lo que se esperaba de ti. Te pagan por lo que tienes que hacer. A lo mejor usted dirá: pero el reino de Dios no es así. Claro, el reino de Dios no es así. No somos indiferentes. Pero lo que estamos apuntando en esta mañana es qué pasa dentro de nosotros. ¿Qué pasa en nuestro corazón? Porque si yo espero, mis amados, yo espero solo eso, voy a vivir triste. Voy a vivir siempre pensando que la gente a mí no me quiere. Voy a vivir siempre con amargura. Y la Biblia dice: cuidado, cuidado con a los que les crece una raíz de amargura. Porque cuando hay amargura, tú comienzas a tener rencor, resentimiento, y puedes volverte una persona que odia a otra persona porque no eres capaz de perdonar. Y dice la Biblia que cuando eso ocurre en mi corazón, me desvío de la fe. Entonces, ¿es bueno ser agradecido? Claro que sí. Ahora, no piense que mi mensaje es fatalista. Claro que somos agradecidos. La Biblia dice: seamos agradecidos en todo tiempo, en todo momento hay que ser agradecido con Dios. Pero tú y yo tenemos que entender que estamos en un proceso de ser transformados, que estamos en un proceso en que Dios quiere que maduremos. ¿Sabe por qué? Porque Él necesita que estemos firmes, que seamos conocedores de su verdad, para poder darle a otros lo que necesitan. No es por mí, es por otros. Mi madurez no es para ser galardonado. Mi madurez es para saber darle a los otros lo que necesitan. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser
servido, sino que vino a servir. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Mira lo que dice Filipenses 2. Con esto ya estoy terminando. Filipenses capítulo 2. Filipenses, un libro cortito. Filipenses 2, verso 5. Mira lo que dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, escuche bien, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también, ¿qué dice? Le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Él, siendo en forma de Dios, no se aferró a eso. Si Él no se aferró a eso, nosotros no nos aferremos a nuestros argumentos, a esta vida como la que el mundo nos ha estado ofreciendo, y a veces a la vida que hemos estado viviendo. ¿Sabe qué? Tomar la cruz es asumir en obediencia el plan de Dios. Yo quiero conocer el plan de Dios para mi vida, porque ese plan individual que uno espera conocer se amalgama al gran plan de Dios, uno solo, uno grande, uno más alto, ¿verdad? Lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo lo va a meter dentro de su gran plan sobre la tierra, y es llenar la tierra de su gloria. ¿Y cómo llena la tierra de su gloria? ¿Cómo se va a llenar la tierra de su gloria? No va a bajar un polvo brillante amarillo con luces y va... No, Él va a llenar a los que son sus hijos y que están en la tierra. Y entonces la tierra se llenará de su gloria. Y la Biblia dice, como las aguas cubren la mar. Así será llena la tierra de la gloria de Dios. Dios te llenará a ti, Dios me llenará a mí. Pero ¿cómo me va a llenar Dios si yo sigo aferrado a una vida carnal y no me rindo a la voluntad que Dios tiene para mí? Necesito que mi ego se doblegue a la voluntad del Padre. Necesito que lo que yo espero, ¿verdad?, que es el aplauso, que es la promoción, no sea lo más importante en mi vida. Porque dice la Biblia que Dios es galardonador de aquellos que le buscan. Él es el que da el reconocimiento, no los seres humanos, mis amados. Porque nosotros vemos lo que ven los ojos nada más. Nuestra mirada es por la apariencia. Nuestra mirada es externa. Pero Dios reconoce por lo que ha estado ocurriendo dentro de ti, por lo que Él ha visto que tú haces cuando nadie más ha visto lo que has hecho. Cuando has decidido en tu corazón hablar verdad y no mentira, allí Dios
A veces uno quiere hacer justicia por sus propias manos. Uno quiere, a veces, ¿sabe qué? Uno tiene una tendencia vengativa como ser humano. Quiero hacer justicia por mis manos. Quiero que el otro la pase mal para que sepa lo que me pasó. Para que sepa y para que se dé cuenta que yo tenía razón. Eso es venganza. Eso es querer que el otro esté mal para yo sentirme bien. ¿Tú crees que hay justicia en eso? Hay total injusticia en ese sentimiento. Ay, voy a hacer esto. Ay, voy a hacer esto otro. A ver si entiende. A ver si razona. Mi amado, eso es injusto. Eso sale de nuestro corazón. ¿Y qué dice la palabra? Usted lo sabe, diga: engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? ¿Y qué dice Proverbios? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y entonces nos dejamos llevar por esas cosas, mis amados, y en vez de que Cristo crezca en mí, los únicos que crecemos somos nosotros mismos. No quiero extenderme más, pero el llamado en esta mañana es a tomar la cruz, porque es tiempo, mis amados, de asumir que somos responsables de quienes somos delante de Dios. Representamos a un Dios glorioso, un Dios lleno de amor. Y dice la Biblia que Él volverá. Ya no volverá como siervo, no volverá como el cordero. Él volverá como el león, volverá como un rey, volverá y juzgará a las naciones. Y nosotros estaremos con Él. Yo quiero oír que Dios diga de mí: bien, bueno, bien, ¿cómo es? Se me enreda esa parte. Bien, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho yo te pondré. ¿Sabes qué es lo poco? Lo que Dios te ha asignado. ¿Qué? No, pero es que yo no soy pastor, es que yo no soy esto. Dios te llamó para que seas padre. Sé el padre que Dios quiere que seas para tus hijos. Dios te llamó a ser madre. Sé la madre que Dios quiere que seas para tus hijos. Eso es lo poco. Eso es lo poco. Sé el hijo que Dios espera que seas en tu casa, con tus padres. Eso es lo poco. ¿Estás estudiando? Sé el estudiante que Dios espera que seas. Eso es lo poco. Tienes un trabajo, ocupas un cargo, tienes esto, una empresa. Sé el hombre o la mujer que Dios quiere que seas allí donde Él te dio algo. Sé la persona que Dios quiere que seas. Para eso hay que tomar la cruz. Porque si yo no tomo la cruz, no lo puedo oír. Porque estoy tan envanecido en mi vanagloria y en lo que yo quiero, que cuando Dios me está pidiendo que yo haga algo, no lo escucho. Porque yo quiero crecer. Cuando es Dios. Y yo le aseguro que Dios tiene mejores ideas que tú y que yo. Es que mis intenciones son buenas. Es que Dios tiene mejores intenciones. Porque Dios tiene... no, de hecho, Dios no tiene intenciones. Dios tiene propósito. Amén. Si quieres edificar lo tuyo, está bien, edifícalo. Pero hoy has escuchado algo importante, y la palabra de Dios no vuelve a Dios vacía. La palabra de Dios en esta mañana y lo que Dios quiere hablar a nosotros en esta mañana está siendo sembrado sobre ti.
Y Dios espera que esa palabra dé fruto en tu vida. Dios quiere que muramos al ego y a la vanagloria de esta vida para que Él pueda crecer. ¿Y sabes qué? Serás un padre que llevará a sus hijos a Dios. Serás una madre que llevará a sus hijos a Dios. Serás un hijo que llevarás a tus hermanos a Dios. Serás un amigo que llevarás a tus amigos a Dios. Serás un pastor, o a lo mejor no lo serás. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si lo eres o no, ese es un detalle. Inclusive, eso es más difícil. Es más difícil. Pero si estamos haciendo algo, es querer llevar a todos a que dependan y conozcan a Dios. ¿Sabe qué? Porque si usted termina dependiendo de los pastores, se va a llevar demasiadas desilusiones. Porque somos imperfectos. Y porque a veces no tenemos tiempo. Y porque a veces, simplemente a veces, las cosas no se dan. Pero mientras usted tenga pastores imperfectos, pero que promuevan los ambientes para llevarlo a usted a Dios, usted sea agradecido. Amén. Gracias. Y usted dirá, viene muy de cerca la recomendación. Pero tengo que decírselo. Porque si usted pone la confianza en nosotros, usted se puede desilusionar. Y no me estoy poniendo el parche en la herida. Le estoy diciendo que la condición de ser humano nos hace falibles. Hay días en que estamos totalmente desarmados y a lo mejor usted ni se da cuenta que estamos ahí arrastrando los pies. Pero nuestro compromiso es estar con una palabra de parte de Dios para animar la vida de la congregación, para desafiarlo a que usted continúe avanzando hacia Dios y no abandone su fe y no lo deje, porque Él es el todo para nosotros. Así, mi amor. Pongámonos de pie. Pastor, ¿me ayuda con el piano, por favor? Dios es bueno. Dios es fiel. Dios es fiel. Yo quiero que usted hable con Dios. Hable con Dios y cierre sus ojos para que no me mire a mí.